El ataque a los cuerpos que el genocidio lleva a cabo implica así, simultánea y solidariamente, un ataque al lenguaje, a la temporalidad, a la ley, a la filiación y a la transmisión, es decir, a lo simbólico. ¿Qué efectos, qué saldo arroja tan terrible espanto y que se puede leer en las actitudes, conductas, síntomas y discursos de nuestros días? Ese arrasamiento a múltiples bandas que acabo de mencionar no puede sino afectar en forma más o menos explícita otros aspectos de la cultura que le son concomitantes. La diferencia, la alteridad, la equivocidad del lenguaje. La cultura, dicen los antropólogos, y muy explícitamente a partir del estructuralismo, es un sistema de diferencias. La vida humana y la posibilidad de constitución subjetiva conllevan necesariamente operaciones de diferenciación, que yo resumiría en una suerte de nudo Borromeo, y acá le afano a Lacan su figurita, 3 círculos entrelazados que serían la diferencia entre lo divino y lo humano, la diferencia entre los sexos y la diferencia entre generaciones. Estos 3 aros se enlazan y son 3 modos de decir el tiempo, la falta y la incompletud. Ese lugar vacío que queda entre los 3 y donde Lacan ubica el nombre del padre, yo, sin traicionar esto, pero refraseándolo, ahí yo ubico a la ley. Tanto la tragedia como los textos bíblicos, esos 2 corpus fundantes de la cultura occidental, nos muestran de diversos modos, cada uno, pero en algún punto coincidentes, el peligro de tal omnipotencia, lo que los griegos llaman la hibris, ¿sí?, que no puede sino acarrear la autoeliminación de la vida humanamente vivida. ¿Qué de esa ilusión seductora y mortífera se expresa en el tema que nos convoca hoy? Más allá o más acá de la singularidad de cada sujeto padeciente, lo que ustedes ven en sus consultorios, algunas pistas que tal vez ayuden a pensar. La catástrofe nazi en su atentado a la filiación, que es la matanza de los padres en tanto padres y de los hijos en tanto hijos, herederos, como dice Milner, del nombre judío, produjo un desguace en la temporalidad humana como sucesión y transmisión. De eso somos aún receptores pasivos, en tanto parecería que no estamos advertidos. El tiempo fuera de gozne, como dice Hamlet, es esto: descalibrado y descalabrado, desplaza la antecedencia en el saber a un lugar de desecho. Ser heredero de una transmisión se vuelve sinónimo de sumisión y obediencia a viejos estereotipos que es preciso descartar y subvertir. Ya no se trata de ganarse la herencia. Lo que amenaza es la segunda parte de la frase de Goethe que tanto toma Freud. Lo que no te ganes lo cargarás como un peso toda la vida. Nuestra herencia, dice René Char, en la cita de Hannah Arendt en uno de sus textos, nuestra herencia, dice, durante el nazismo en Francia y ante la necesidad de armar una resistencia desde cero, nuestra herencia nos fue legada sin testamento, si no sabemos para qué sirve esto que recibimos. Inermes, los franceses apenas podían articular sus recursos para oponerse a la bota totalitaria. Solo hay apropiación del instrumental para la vida si hay recepción y rescate de lo que se nos lega, es decir, lectura de las marcas. El consiguiente declive de la función paterna o el abandono o la renuncia a ejercerla por parte de padres infantilizados, maternizados o descalificados ante la arrolladora presión de los discursos posmo, deja a los hijos desmarcados, desligados, tan inermes como los resistentes de Char. Edipo es in extremis un ejemplo terrible pero ilustrativo. Expulsado de su cadena filiatoria, desconocido como hijo, lo que lo lleva a desconocerse y desconocer al padre, carente de marcas significantes, se inflige una herida tremenda, se pincha los ojos, se autoflagela, como si en este acto estuviera reclamando la inscripción
que no le ha sido donada. Se trata de un don. El nazismo marcó la carne como forma precisa de desubjetivación. El número tatuado en el cuerpo de los habitantes del campo anulaba el nombre y por ende el carácter de viviente hablante de las víctimas. Marca que iba en paralelo con su designación como muñeco, alimaña, basura o resto. Estos son los términos que el nazismo, esto es lo que digo, la manipulación del lenguaje junto con la manipulación de los cuerpos, la reproducción y demás. En esa operatoria anulaba la dimensión simbólica del cuerpo, desligaba cuerpo y palabra, convertía lo corporal en materia bruta y muda. En contraposición, y no es casual la asociación, la marca judía por excelencia, eso que precisamente el nazismo intenta anular, reemplazar por un signo sin letra ni densidad metafórica, la marca judía por excelencia es la circuncisión, no como mero acto quirúrgico, sino como señal del pacto. Se dice Brit Milá, pacto de circuncisión, pero también por homofonía, porque Milá quiere decir las dos cosas, pacto de palabra. El desprecio actual por los ritos de la tradición, y ahí voy a responder algo de lo que vos planteabas al principio, cualquier tradición que sea, no solo no libera a los jóvenes, sino que los empuja permanentemente a la urgencia de fabricarse ritos propios. Los tatuajes y piercings, entre otras acciones, tienen en gran medida esa motivación. Pero ritos propios es un oxímoron, ya que el ritual es por definición heredado, parte de las formaciones que la cultura ha ido produciendo para inscribir a los sujetos en el tiempo, la ley y la pertenencia al grupo del que forman parte. En la pretensión de fabricar rituales propios anida la ilusión de autoengendramiento, un mundo sin herencia, sin pasado y sin deuda filiatoria, sin deuda simbólica, de tener el tiempo y ser inmortal. Cirugías, escarificaciones, gestas artísticas como las de Orlano, Nicola Constantino, entre otras, van en la dirección de hacerse un cuerpo, del mismo modo que los constructores de Babel pretendían hacerse un nombre, en vez de apropiarse del que les había sido dado. Otra polisemia llamativa es la del término marca, como dije al comienzo. La prevalencia de la connotación comercial, consumista y marketinera por sobre la de letra a leer resulta sintomática y habla de los cambios en lo que la idea de pertenencia significa. Ostentar marcas famosas y prestigiosas, importadas y signos de estatus, parecería reemplazar en gran medida a las marcas de la transmisión, en la búsqueda de mostrar alguna pertenencia a clase o grupo legitimante, algo que me dé lugar, un lugar en el mundo. La célebre frase de Adorno, no se puede escribir poesía después de Auschwitz, no establece una prohibición, sino que enuncia una imposibilidad. La incapacidad metafórica de una lengua que ha sido adelgazada y violada, anonadada, para ponerla al servicio de la muerte. Esto que yo mencioné de derribar los viejos estereotipos de diferencia de género aparece en algún diario de hace unos meses, comentando el caso de una hiperprogre escuela sueca, donde toda la educación va dirigida a que no hay más nenes ni nenas. Hay lo neno, lo nene, lo no sé qué, lo. Lo neutro es el nuevo paradigma. Este avance de la indiferenciación no puede sino conllevar lo que mi amigo Pablo Cunio, psicoanalista uruguayo, llama rituales para matar a Eros. No jodamos. Lo que atrae sexualmente, sensualmente, eróticamente, o como ustedes lo quieran llamar, es la diferencia. Así sea entre personas del mismo sexo. Yo mencioné a Jean-Claude Milner,
que es uno de mis autores fetiches, junto con Legendre y algunito otro, que en su libro Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, habla de, reformulando y afanándole a Heidegger un término nefasto, habla de la cuatriplicidad. Él dice, el núcleo de lo ineliminable y lo imposible de transformar, aquello a lo que Freud llamó sexualidad, es la cuatriplicidad femenino, masculino, padres, hijos. Femenino, masculino, padres, hijos, todo separado con barrita. Es decir, la diferencia de los sexos y la diferencia de generaciones, para decirlo en términos muy llanos y muy sencillos. Entonces dice, la hipermodernidad todo el tiempo está tratando de avanzar contra la cuatriplicidad. Es lo que habría que dominar. Pero esto ya está en Platón, y ahí voy un poco a lo que decía Pablo en relación a ese núcleo nazi o totalitario o lo que fuere que podemos advertir. Esto está desde el principio de los tiempos. La ilusión mítica es no depender de otro. ¿Ok? Esto lo dice Platón en el banquete, en el Fedro, ejemplarmente. Hoy veis, qué horror estar en manos de alguien a quien deseo. Y el deseo depende de la diferencia, y depende de la incompletud, y depende de la falta, y depende de lo simbólico. Si nosotros le tenemos terror al deseo, vamos a generar formas culturales, artísticas, sociales o lo que fuere, que intenten acallar esto. Milner dice, la única cultura que se ha sostenido solamente en base a la cuatriplicidad es la judía. Solo los judíos han sostenido y han sobrevivido durante milenios sin tierra, sin ejército, sin un cuerno, solamente en base a la cuatriplicidad, es decir, a la transmisión. El ataque a la cuatriplicidad es, o para decirlo de otro modo, el antisemitismo es un ataque a la cuatriplicidad. Sea cual fuere su discurso políticamente correcto, sus manifestaciones más modernas, más actuales, no me importa. Pero eso es lo que está en el núcleo de lo que hay que atacar y lo que hay que arrasar. Entonces, ¿hay un núcleo nazi en el sujeto occidental, por lo menos, que es de lo que más o menos podemos hablar? Sí, señor. Por eso el nazismo tuvo el éxito que tuvo.